Ahora, y le invito a abrir su palabra en el Antiguo Testamento, en el libro de Salmos, capítulo 92, versículo 12, y vamos a estar leyendo un solo versículo. Y dice así la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios. El justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano. Acá encontramos dos cosas, encontramos la palmera y encontramos también el cedro en el Líbano. Entonces, dije al principio que la palmera es el símbolo del cristiano, pero el cedro también tiene un sentido espiritual. Y voy a dar una pequeña información del cedro, porque está ahí en el versículo que lo hemos leído, porque quizás usted tenga alguna pregunta y queremos que quede claro para que pueda entender el corazón de Dios en esta hora. El cedro del Líbano es un árbol ampliamente citado en la Biblia. Aquí lo tenemos, para que usted se haga, visualice, amén. El cedro del Líbano es un árbol ampliamente citado en la Biblia, utilizado en diversos usos. Por ejemplo, la madera del cedro del Líbano es densa. Comparada con el cristiano en el sentido espiritual, es que el cristiano debe ser consistente. ¿Me está entendiendo? Por eso Dios lo puso ahí en su palabra, no lo puso por ponerlo, sino porque tiene un sentido espiritual. Por ejemplo, la madera del cedro es fuerte y el cristiano debe ser fuerte ante las pruebas. A veces tenemos ganas de decaer ante las pruebas, ¿verdad que sí? Pero tenemos que fortalecernos. Muy bien, la madera del cedro también es duradera. El cristiano no se debe rendir fácilmente ante ninguna circunstancia. La madera del cedro es aromática también. El cristiano despide un aroma agradable. Y yo no estoy hablando ni del perfume Versace, ni estoy hablando de Michael Kors, ni estoy hablando de Marc Jacob, nada de eso, ninguno de esos perfumes. Estoy hablando del aroma de Cristo. ¿Por qué? Porque el aroma de Cristo, cuando uno se baña, no se va. Ahí está permanente en nosotros. Estos perfumes lo ponemos y olemos muy bien, pero cuando nos bañamos, desapareció el perfume por más caro que sea. Sin embargo, cuando llevamos en nosotros el aroma de Cristo, nos bañamos y el perfume del aroma no desaparece. ¿Por qué? Porque el aroma de Cristo despide paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, dijo el Señor. No como el mundo la da, yo la doy. Todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades. Pero cuando tenemos a Cristo en nuestras vidas, podemos recostar la cabeza en la almohada y dormir, sabiendo que hay alguien que está luchando por nosotros. Y esa es la paz, ese es el aroma que nosotros despedimos. También la seguridad. Cristo nos da a nosotros seguridad. Él dijo que no nos iba a abandonar ni nos iba a dejar, que Él estaría con nosotros, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. No dijo ni un día ni dos, sino hasta el fin. Y despedimos esa seguridad cuando nos encontramos con otras personas. Entonces no es solo la paz, ahora es la seguridad también. La confianza. ¿Podemos tenerle confianza en el Señor? Sí, claro que sí, porque Él lo que promete lo cumple. Nosotros no lo hacemos, pero Él sí. Entonces eso nos da la confianza de lo que está en su palabra, lo que está escrito en su palabra, Él lo cumple. Y eso me da esa confianza y yo tengo que despedir ese aroma. También el amor. Jesucristo nos ama, dice que somos la niña de sus ojos. Y ese amor, ese perfume tiene que ser despedido de nosotros. Ahora, esta es una pequeña comparación del cedro del Líbano con el cristiano. Pero el tema no es el cedro, el tema es la palmera. Entonces yo quiero compartir con ustedes cómo podemos asociar la palmera en sí, que es el árbol, con nosotros y la vida espiritual para que podamos entender. Al principio dije que la palmera es el símbolo del cristiano. Y vamos a ver instructivas lecciones espirituales. Y vamos a analizar primeramente el crecimiento de la palmera. Al nacer, tiene una columna de tejido vivo. Acá hay personas que están trabajando, ¿verdad? Que conocen muy bien esta área. Acá tenemos a nuestro amigo que él conoce muy bien el área de la palmera y todo eso. Así que tengo que tener sumo cuidado con lo que voy a decir.
porque tienen más conocimiento que yo. Muy bien. Al nacer, tiene la palmera, al nacer, tiene una columna de tejido vivo en el centro de su tronco, protegido por una corteza. Escuche, porque nosotros no la vemos, tenemos que partirla para ver lo que hay adentro. Puede ser arrancada, el centro, puede ser herida, puede ser golpeada y puede ser cortada. ¿Puede ser? Sí. No obstante, sigue creciendo de todas maneras. Aunque es herida, aunque es arrancada, aunque es golpeada, aunque es cortada, igual la palmera sigue creciendo. ¿Es verdad? Es verdad. Muy bien. ¿Y sabe cuánta altura alcanza la palmera? ¿Quién sabe cuánta altura alcanza? A ver. ¿Cuánta altura alcanza? Porque decimos, ¡uy! ¿Cómo creció esta palmera? Está altísima. Y nosotros de acá abajo, que parecemos hormiguitas, claro, la vemos altísima. Pero ¿qué altura alcanza la palmera? La altura que alcanza la palmera es de 14 a 20 metros. Bastante altita. Ahora, comparado con el crecimiento de la palmera al crecimiento cristiano, nuestro hombre interior es como la corteza de la palmera. ¿Me está entendiendo? Podemos ser maltratados, podemos ser azotados en varias circunstancias, porque eso llega a nuestra vida, a todos nos ha llegado. Pero si nuestro interior está sano, ahí está el secreto. Si el interior está sano, nada podrá detener el crecimiento. Porque de acuerdo a lo que crece en el corazón, es el fruto que da. De la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Qué hay en nuestro interior? Porque eso es lo que vamos... Enseguida conocemos las personas. No hace falta tener tanto discernimiento. Usted habla con una persona y lo que le sale de su boca, usted se da cuenta que hay en su corazón. Si hay dolor, si hay tristeza, si hay enfermedad, si hay quebranto, si hay alegría, si hay gozo, enseguida uno se da cuenta. ¿Por qué? Por lo que sale de la boca. Romanos capítulo 2, versículo 29, dice, sino que es judío o cristiano, el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino ¿de quién? De Dios. Lucas capítulo 6, versículo 45, dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón, habla la boca. Cuando nuestro corazón abunda de problemas, siempre problemas vamos a hablar. Cuando nuestro corazón abunda de enfermedad, siempre vamos a estar hablando de enfermedades. Cuando nuestro corazón abunda de gozo, vamos a estar hablando del gozo del Señor. Amén. El corazón del cristiano no debe de dejarse corromper por la amargura, el odio, el celo o la envidia. Porque aunque nosotros tengamos a Cristo en nuestro corazón, todos estos sentimientos están alojados en nosotros. Estamos luchando, estamos combatiendo contra estos sentimientos. ¿Por qué? Porque esas actitudes de amargura, de odio, de celo, de envidia, corrompen el corazón. Y un corazón que está podrido, disculpen la palabra, pierde la gracia de Dios y contamina a aquellos que le rodean también. Y yo quiero definir lo que significa amargura. Amargura en el vocablo griego es picria. No sé si se dice así en griego, no sé hablar griego, lo estoy leyendo en español. ¿Y qué significa esa palabra en el griego? Porque nosotros lo utilizamos amargura. Pero en el griego tiene mucho significado. Significa cortar, punzar, puntiagudo y afilado. Cuando nosotros tenemos amargura, sentimos estas sensaciones. Afilado, puntiagudo, cortante, por la amargura. Por ejemplo, ¿cómo es que viene la amargura o cómo llega a nuestras vidas? Podríamos decir que hay hombres amargados porque les ha tocado trabajar de temprana edad.
porque sus padres no estaban en la casa o porque tenían que hacerlo, porque no alcanzaba el dinero. Y entonces empieza como una raíz de amargura hacia la vida y muchas veces hacia Dios y hacia sus padres también. ¿Por qué a mí me toca trabajar de tan pequeño? Nosotros cruzando la frontera, es triste ver esos niños tan pequeñitos entre medio de los automóviles o en las calles haciendo malabares, vendiendo chicles. ¿Para qué? Para ganarse su sustento. Y muchas veces ese sustento ni siquiera llega a la boca de ellos, sino es para cubrir el vicio del padre. Y por eso esos niños van creciendo con raíces de amargura. Personas amargadas por la codicia, celos, porque no pueden lograr lo que otras personas tienen. Mejor casa, mejor trabajo, mejor automóvil, mejor matrimonio, mejores padres, mejores hijos, mejores ministros o mejores ministerios. Jóvenes también amargados, ¿por qué? Porque están en desacuerdo con la disciplina de sus padres. No están de acuerdo. Personas que no pueden lograr sus ideales por falta de recursos económicos. Y entra un espíritu de amargura. Personas amargadas por no poder superar la muerte de un familiar o de un amigo muy querido. El no poder entender por qué. ¿Por qué esa persona partió de esta tierra? ¿Cuál es el significado? Y muchas veces no tenemos respuestas a esas preguntas, pero un día el Señor nos va a dar todas las respuestas que nosotros necesitamos. Y vamos a entender por qué suceden ciertas cosas que ahora es tan difícil para nosotros entenderlas. Pero qué terrible es dejar este legado a nuestros hijos. Raíces de amargura. Digo nuestros hijos porque sobre ellos nosotros tenemos la autoridad. Ahora permítame presentarle las 3 hermanas de la amargura, porque la amargura no viene sola. La amargura tiene aliados. Pero yo para no poner aliados puse hermanas. Y usted me va a entender, porque hay espíritus que tienen primos hermanos también. Pero una de las hermanas de la amargura es la autocompasión. El sentirse víctima. Ahí está, otra abundancia del corazón. Donde voy, ay, pobrecita yo, ay, es que usted no sabe cuánto yo sufro. Ay, usted no sabe cuánto me duele. Ay, usted no sabe lo que me hace. Ay, un espíritu de víctima, de autocompasión. Acarreando sentimientos de compasión, esperando que las otras personas le digan, ay, pobrecita, tú cómo sufres. Como si el centro de la atención de todo el universo fuese esa persona. Yo no sé si a usted le habrá tocado estar en reuniones donde siempre hay una persona que es el centro. ¿Sí o no? Siempre quiere sobresalir, llamar la atención, ser el centro de la reunión. ¿Por qué? Porque tiene problemas de baja autoestima y cree que llamando la atención de esa manera se le va a subir el autoestima. Donde hay un dolor en el corazón que tiene que ser sanado, no es que las demás personas o que yo sea el centro de una reunión que me va a sanar a mí. No, es mucho más profundo que eso. Tengo que ir adentro, en el corazón. ¿Por qué? Porque ese aliado de autocompasión y de víctima tiene el main one que se llama amargura. Y ahí es donde yo tengo que ser tratado, en la amargura. Hay otra hermana de la amargura que se llama resentimiento. Es como rumiar la comida. ¿Vio cuando uno está nervioso? Y muchas personas cuando están nerviosos o cuando tienen estrés, lo que hacen es comer y comer y comer y masticar. Y parece que cuando están masticando, se están mordiendo masticando el problema. Y no está masticando el problema sigue estando ahí. Sigue estando ahí, es como rumiar, masticando la amargura y extrayendo de ella todo espantoso sabor una y otra vez. La tercera hermana de la amargura se llama paranoia. Y fíjense en cómo vamos avanzando y cada vez más, escalando. Este es un estado donde se siente que todos se han confabulado en contra de esa persona.
Yo no sé si usted se habrá dado cuenta, por ejemplo, voy a poner ejemplo en el estacionamiento. En el estacionamiento se encuentran varias personas conversando. Pero hay una que tiene el problema de la amargura, de la autocompasión y de la paranoia. Entonces ve que ese grupito se está riendo. Y cuando pasa esa persona al lado de ese grupo, ellos se siguen riendo de lo que estaban hablando. Pero la persona que pasó, como tiene paranoia, piensa que se están riendo de ella o de él. Y se siente mal. Lejos de esas personas de estar hablando de una determinada. Quizás estaban hablando de un programa que vieron en la casa, en televisión, y que les causó mucha gracia. Y nada tiene que ver con aquella persona que pasó. Entonces, ¿qué pasa? Aparece la famosa palabra complot. Ellos están todos en complot en mi contra. No necesariamente es así. Es que las raíces de amargura nos hacen ver todas esas cosas que realmente no existen. Quizás estas personas que estaban conversando estaban programando una salida y la iban a invitar a la que pasó. Pero la que pasó ni siquiera pensó eso. Pensó que era un complot confabulado en contra de él o de ella. Otra característica de la palmera es que crece en el desierto. Son muy pocos los árboles que crecen en el desierto, ¿verdad? Lugar de sequedad y desolación cuando hablamos de desierto. Florece y da fruto donde otros árboles no lo hacen. Así deberíamos nosotros ser los cristianos. En circunstancias difíciles debemos crecer y dar fruto de todas maneras. Lo interesante es que el desierto no ejerce influencia sobre la palmera. La palmera sigue creciendo igual. No importa que ahí hace calor, no importa que haya arena, no importa que no haya agua, no importa las circunstancias adversas, pero de todas maneras el plan de Dios fue que creciera y que diera fruto y la palmera lo cumple. El Señor le dijo al mar, hasta acá llegarás y hasta ahí llega. Le dijo a las olas que se iban a detener y las olas se detienen. Y la naturaleza por sí obedece a Dios. Pero el ser humano, como tenemos el libre albedrío de escoger, no obedecemos a Dios. Y por eso tenemos serios problemas. La palmera no se nutre de la arena del desierto. Vive porque sus raíces hallan aguas profundas. Y tienen raíces. Fíjense en las raíces de la palmera. ¿Cuántos saben cuántos metros alcanzan las raíces de la palmera? Usted se va a quedar sorprendido. ¿Cuántos metros alcanza? 300 metros. Las raíces crecen, se van 300 metros. Las duras experiencias que nosotros vivimos solamente son una escuela que nos enseña a no repetir los mismos errores. Juan capítulo 7, versículo 38 nos dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Salmo 1:3 dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ahora vamos a comparar la palmera o la hermosura de la palmera. La palmera es un símbolo de hermosura. La palmera sirve para más de 200 usos. Fíjense en ustedes, es interesante. Algunos de los usos son la madera, son cuerdas, tejidos, cestas, escobillas, brochas, escobas, sombreros, paneles para vientos, alimentos, bebidas alcohólicas, productos farmacéuticos, goma. El cocotero suministra materias tan variadas como azúcar, manteca, aceite, vino y vinagre. Fíjense en todo lo que se puede extraer de ese árbol. Sus hojas sirven para cubrir techos de viviendas. Qué gran comparación con nosotros que nos llamamos los redimidos del Rey de Reyes y Señor de Señores, que deberíamos ser usados en diferentes maneras: apacentar, enseñar, animar, reconciliar, amar y perdonar. La palmera puede ser usada como una exquisita comida y también una humilde
alfombra. La palmera es notable por su tallo recto y aunque le amarren un peso, siempre va a crecer. Recta. Usted va a ver que a veces se desvía un poquitito, pero sigue recto. O para arriba, o para el costado, o para donde sea que se dirige la palmera, siempre va a estar recta. Y así debemos nosotros de ser los cristianos. Ninguna dificultad, ningún impedimento, ninguna tentación debe torcernos, ni impedir nuestro crecimiento. Y ahora vamos a comparar la palmera o el fruto de la palmera. La palmera da sus mejores frutos en su vejez. ¡Wow! ¿Cuántos estamos aquí de la tercera edad? Estamos dando los mejores frutos, así que no se quejen. Ahí el hermano es el único honesto. Los demás no quieren testificar que estamos en la tercera edad. Muy bien, la palmera da sus mejores frutos en la tercera edad y su fruto es mucho más dulce cuando alcanza los 80 años. ¿Cuántos quieren superar los 80 años para ser dulce? ¿Verdad? Claro, ¿por qué no? En cambio, cuando un manzano envejece, y son ricas las manzanas, sus frutos se tornan más y más pequeños hasta que no valen nada. El Señor nos insta a nosotros a llevar mucho fruto, la Biblia lo dice y usted ya lo sabe muy bien. Separados de mí nada podés hacer, dice el Señor. Los cristianos desempeñamos una labor dentro y fuera de la iglesia. Y recordemos que existen 4 tipos de miembros en nuestras iglesias. No estoy hablando específicamente de esta. De todo cuerpo de Cristo donde quiera que se encuentre y en el mundo entero también. Y le voy a decir cuáles son esos 4 miembros para que nos identifiquemos. Los que están llenos de buenos deseos, es un grupo, pero no hacen nada. Déjeme decirle que el infierno está lleno de buenos deseos. ¿Me está entendiendo? El segundo grupo, los que mucho hablan y hablan constantemente de lo que se debe hacer, pero ellos no hacen nada. El tercer grupo, los que les gusta que todo en la iglesia sea de primerísima calidad, pero no son más que espectadores. Nada más. Y después está el otro grupo. Y que este grupo lamentablemente es pequeño. Aquellos que cargan sobre sus hombros todo el peso de la responsabilidad de la iglesia. Y este es el grupo mínimo en todas las iglesias. Son como las ovejas de un colmenar que siempre están trabajando, a ver qué puedo mejorar, a ver qué puedo hacer, a ver qué puedo hacer para la casa del Señor, a ver cómo puedo yo ganar alma, a ver cómo podemos nosotros hacer que rindan los diezmos y las ofrendas, a ver cómo podemos evangelizar, a ver cómo podemos extender las carpas, a ver cómo podemos tener la casa de Dios en orden, porque es la casa de papá. La espiritualidad se mide por el abundante fruto y eso determina nuestra cercanía con Cristo. Pregunta, ¿cuál es el fruto que nosotros estamos dando? Gálatas 5, versículos 22 y 23, nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Benignidad es una palabra que no la usamos mucho en nuestro vocabulario diario, pero yo lo busqué y de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, benignidad significa apacible y piadoso. Entonces lo leeríamos así, mas el fruto del Espíritu es gozo, amor, paz, paciencia, apacible y piadosa, bondad, fe, mansedumbre. Mansedumbre significa dócil, una persona suave. Y después dice templanza, que es una persona prudente. Contra tales cosas no hay ley. Juan 15:5 dice, yo soy la vid y vosotros los sarmientos o los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Mucho fruto. Y ahora vamos a comparar el poder de la extensión de la palmera. La palma se reproduce con una sola semilla. Hay un tipo de palmera que si usted habrá prestado atención, porque yo miro mucho cuando voy en el freeway, usted
Ustedes vieron la palmera que nosotros tenemos, hay una sola palmera de ese tipo que tenemos en la iglesia y que está del lado de la calle El Monte. ¿Sí? ¿La vieron? Que tiene un tronco más bien grueso y sus palmas son redondas, no son largas. Yo he notado que una semilla que cae en un pedacito donde hay tierra, puede haber una rajadura ahí en el piso, o una quebradura, no sé cómo le dicen para que me entiendan bien, pero un pedacito de tierra y cae una semilla ahí, crece esa palmera. Y en el freeway se ven muchísimas de esas palmeras, cantidades pequeñitas, más pequeñitas, grandes. Entonces se produce con una sola semilla y siembre una palma y aparecerán muchas en su entorno. Esta es la especial característica del cristiano responsable. Cumple con la gran comisión. ¿De qué? De multiplicarse. De multiplicarse. Son las ovejas las que se reproducen, recuerden. El cristiano necesita multiplicarse. Cuando hay armonía en los cristianos, los ríos de agua viva son útiles para otros sedientos. Porque si no, nadie se quiere acercar a nosotros. Si nosotros tenemos un espíritu de víctima, de amargura, paranoia y todo lo que hemos hablado, ¿quién se va a querer acercar a nosotros? Nadie. Pero cuando nosotros despedimos el aroma de Cristo, otros van a querer tener lo mismo que nosotros tenemos. Vamos a comparar la separación de la palmera. La palmera no acepta injertos. No puede ser unida a otros árboles. El cristiano tampoco debe aceptar injertos. Escuchemos el consejo de Dios en 2 Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 18. Y dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Este versículo trae mucha controversia hoy en día entre nosotros los cristianos. Porque no se escucha y no se obedece la palabra de Dios. O si se escucha, no se obedece. Entonces, el unirme yo a un incrédulo es un injerto que yo estoy haciendo. ¿Me está entendiendo? A veces los jóvenes no le prestan atención a esas cosas porque no le dan importancia. Porque creen que con la juventud van a atropellar la vida y no es así. Cuando la palabra de Dios nos dice algo, tenemos que tener conciencia de lo que nos está diciendo, porque Él nos advierte, y si nos advierte es por alguna razón. Entonces dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Y quizás usted esté pensando ahora, bueno, pero ¿qué garantía es de que yo me case con un cristiano? Yo no estoy hablando de garantías. Yo estoy hablando de obedecer la palabra de Dios. Y claro que podemos tener problemas casados con un cristiano o tener una sociedad con un cristiano, y yo soy testigo de eso. Podemos tener problemas. Pero ¿qué sucede? Cuando las dos partes conocen al Señor, el Señor interviene de otra manera. ¿Me está entendiendo? Ahora yo no lo hago para darle el gusto a esta persona, ni para darle el gusto a esta persona, sino que yo obedezco para darle el gusto a Dios. Versículo 16 dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios, viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. ¿Qué quiere decir acá? ¿Que nosotros no nos podemos juntar con los incrédulos? No, no está diciendo eso la palabra de Dios. Porque el Señor Jesús se juntaba con los pecadores. Lo que está queriendo decir ahí que no imitemos lo que ellos hacen. Sí, yo me puedo juntar, sí, yo puedo comer con ellos, pero yo no voy a copiar el estilo de vida que ellos están llevando. Y eso era lo que hacía el Señor Jesús. El Señor Jesús se juntaba con toda esa gente, pero Él no imitaba, no copiaba y no hacía las cosas que ellos hacían. Versículo 18 dice, y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El cristiano debe distinguirse
distinguirse, porque hoy en día es muy difícil distinguir a un cristiano. ¿O no? Años atrás sí, se distinguía ahí mucho, pero ahora no, es muy difícil hacerlo. No debe unirse de ninguna manera a una corriente modernista de este tiempo. Y yo quiero mostrarles a ustedes esto que van a ver, y presten atención los jóvenes, por favor, no se distraigan porque es para ustedes, de algo que está sucediendo ahora en estos días. Estas cintas adhesivas tan comunes y que nos sacan de apuros en las reparaciones hogareñas se han convertido en la manzana de la discordia en este juego. Solamente en YouTube 232,000 personas han puesto su vida en peligro al grabar este reto. Las redes sociales explotan con videos como este, donde los jóvenes se divierten atando a uno de ellos con una cinta adhesiva difícil de romper. En este caso, la joven es amarrada a un árbol y debe escaparse en el menor tiempo posible. La diversión generalmente termina con algunos rasguños y muchos gritos y risas. Pero eso no ocurrió con Skylar Fish, de 14 años, quien casi pierde la vida cuando lo ataron como a una momia. El niño de Washington terminó con 48 puntadas en la cabeza, serias lesiones cerebrales, el nervio de un ojo roto, al igual que algunos huesos de su cara. En el caso del muchacho llegó a tener un aneurismo cerebral, o sea, sangró dentro de su cerebro por el golpe que recibió. Estas son lesiones serias, o sea, todavía no sabemos cómo va a estar. Estas son las cosas que están sucediendo entre la juventud. Triste. Siempre salen nuevos retos. Yo ya le mostré anteriormente en otros mensajes otros retos que hacen los jóvenes. El de la sal, el del hielo y de un montón de otras cosas. Y este es bastante peligroso. Y los jóvenes creen que es sencillo, porque si yo lo veo en el internet y lo está haciendo él, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Entonces nosotros nos estamos adaptando a esta corriente modernista, porque yo quiero ser parte de ese núcleo, de ese grupo. Hay algo que está también ahora de moda y por supuesto viene de Taiwán, de todos esos lugares, Tailandia y todos esos lugares, así como los cartoons, dibujos animados, que vienen de esos lados. Y nosotros muchas veces estamos repitiendo palabras, o nuestros hijos están repitiendo palabras que escuchan en la televisión y que no sabemos ni siquiera lo que significa. Pero ahora existe esto, mire, una muñeca que se llama Daruma. Daruma. ¿La ven ahí? Muy bien. Los muñecos Daruma en japonés son figuras sin brazos ni piernas y representan a Daruma en japonés. Dice la leyenda que el fundador y maestro Daruma perdió los brazos y las piernas de estar tantos años escondido en una cueva meditando y sin utilizarlos. Los colores típicos son rojo, amarillo, verde, blanco. El muñeco tiene una cara con bigote y barba, pero sus ojos son blancos del todo. Normalmente, el muñeco Daruma es varón, aunque existe una muñeca Daruma conocida como Princesa Daruma. La muñeca Daruma, ahí estaba todo escrito, no se los puse. La muñeca Daruma es un juguete amuleto, escuche. Porque yo he ido a casas de cristianos que creen en la suerte y que compran ese bambú que venden ahí mismo en los supermercados, que trae la suerte, y ahí mismo hay una tarjeta que lo explica. Entonces muchos cristianos creen que comprando eso están llevando la suerte a la casa, y es un amuleto, cuidado. Cuidado. Cuidado con las cosas que nosotros llevamos a casa, porque esas cosas pueden ser de tropiezo. Esto es un amuleto. Dice, la muñeca Daruma es un juguete, amuleto tradicional japonés que se mece. Los japoneses dicen que se cae 7 veces y se levanta 8. Con tal es un símbolo de resurgimiento y de nunca rendirse. Se cree que le trae buena suerte a su dueño. Compra la muñeca Daruma al comienzo de un año nuevo
Y en esta etapa la muñeca tiene ojos sin pupilas. ¿Lo están viendo? Muy bien. Ahora el proceso es este. Pinta el ojo izquierdo de la muñeca mientras te concentras en un deseo. Coloca el amuleto, o sea, la muñeca, en el altar de tu casa. Si no tienes un altar, busca otro lugar prominente para colocarlo. Proceso. Pinta el ojo derecho cuando el deseo se cumpla. Las muñecas Daruma están disponibles en muchos colores y su significado es el siguiente. Y ahí están. Negro, ahuyentar el mal y un año exitoso. Azul, logros personales y mucho éxito. Dorado, riqueza. Verde, salud y vitalidad. Naranja, éxito en los estudios. Rosado, bendiciones en el amor, matrimonio y maternidad. Hay para todo y de todo, ¿verdad? Morado, logros en la carrera profesional. Rojo, seguridad y éxito personal global. Blanco, nacimiento y los mejores deseos. Y amarillo, seguridad y protección. Y la gente lo está comprando. Y hay otra muñeca más que yo se las voy a mostrar, que se llaman muñecas poseídas para traer la suerte. Y son esas. Las muñecas se han convertido en moda en Tailandia. Dicen que aparte de mejorar la suerte de quienes las adquieren, atraen la abundancia y amor. Después de ser obtenidas de una fábrica, como la mayoría de juguetes, estas particulares muñecas deben pasar por un ritual. Un experto debe de invocar a una diosa hindú, la cual, según la creencia, creará nuevas almas de niños para que tomen el cuerpo plástico como su nuevo hogar. De allí les otorga un nombre y empieza a contar los días que cada una lleva en la tierra y espera que algún afortunado la adopte. ¿Ustedes están observando bien a esas muñecas? ¿Qué es lo que vieron en esas muñecas? ¿Hay algo que se predicó hace un tiempo atrás? ¿No vieron nada de anormal en esa muñeca? ¿No vieron nada? ¿Nada? ¿No? Ok. Yo les voy a decir, miren, acá está. ¿Cuál es ese símbolo? ¿Quién es? ¿Lo reconocen? ¿Quién es? ¿Quién es? Ok. Fíjense, aparte tiene un Hello Kitty. ¿Y ustedes saben lo que significa Hello Kitty? Se explicó. Hola Satanás. Así que cada vez que nosotros estamos diciendo Hello Kitty, estamos diciendo hola Satanás. Y los jóvenes y los niños tienen backpack, tienen sombreros, tienen sábanas, tienen almohadas y tienen de todo. Hasta para apuntar también lo tienen. Y a veces desconocemos esas cosas y porque está de moda y porque queremos estar en la moda, adoptamos todas esas cosas, las llevamos a casa y no sabemos realmente cuál es el significado de todo eso. Y cómo nos puede también afectar a nosotros. Ahora fíjense en la creadora. Esa es la creadora de todos esos muñecos. Y una de las creadoras de estas criaturas explica que una vez el espíritu de un niño las posee y ella debe de arreglar su cabello, vestirlas y plantar lo que ella llama, sin ahondar mucho en el tema, semillas que representan la esencia de la vida. Y yo les voy a decir algo con mucho respeto porque sé que es cultural de parte de ustedes. Y yo lo aprendí ahora. En Argentina no se practicaba, pero sí lo vine a aprender acá. Y con mucho respeto se los digo, yo no quiero ofender a nadie, pero esto me hace acordar mucho al niño Jesús que ponen en el pesebre y que después tiene que tener una madrina que lo vista y que el 6 de enero tienen que hacer tamales. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Me está entendiendo?
pero son de nuestras raíces, viene de nuestra cultura, lo hacía mi abuela, lo hacía mis abuelas, lo hacía mi mamá. Entonces yo lo sigo haciendo, pero es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Solamente porque decimos que ese es el niño Jesús. ¿Dónde está el niño Jesús si es un pedazo de cemento? O un pedazo de porcelana, o lo que sea. Y los vestimos, y tiene que venir una madrina, y la madrina me tiene que comprar el vestido, y hasta los vestidos más caros, $20, $25, para vestir un muñeco que el año que viene lo tengo que volver a vestir. Y tengo que escoger otra madrina. Y entonces tengo ahora que hacer los tamales, la que es la madrina, yo no sé, el 6 que hacen, que el que saca al niño Jesús de la rosca, después tiene la responsabilidad de hacer los tamales y yo no sé cuántas cosas. ¿Me está entendiendo, verdad? Y yo sé que es parte de la cultura, pero a veces nuestra cultura, hermanos, hay cosas que nosotros no las podemos aplicar. Cuando venimos a conocer a Cristo, sabemos que esas cosas no nos traen bendiciones. Amén, amén. Tipología de la palmera. Sigamos y ya voy a terminar aquí. La palmera es símbolo de triunfo. Juan, capítulo 12, versículo 13, nos dice, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban hosana. ¿Ustedes se acuerdan? Una semana antes de la crucifixión, aquel pueblo gritaba, hosana, hosana, ahí viene el hijo de David. Y con las palmeras ellos las iban tendiendo para que el Señor pasara con su burrito por ahí. Pero una semana después, esa misma gente que le tiraba las palmeras, esa misma gente que gritaba hosana, gritó, crucifícale, crucifícale. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Dice, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. En resumidas cuentas, si la palmera es un símbolo de victoria, nosotros los cristianos debemos llevar victoria en nuestras vidas. Despojarnos de todas aquellas cosas y empezar a crecer como la palmera, firme y sana por dentro, para que podamos nosotros despedir el amor de Cristo, la seguridad, la paz, ese aroma que otro no lo puede dar. No nos contagiemos, no injertemos las cosas del mundo a nuestra vida, porque eso no trae bendición. Pero sí injertemos la palabra de Dios más y más a nuestra vida. Y eso va a traer bendición. Yo sé que cuando uno empieza a leer la Biblia, lo primero que viene es sueño. ¿O no? El enemigo usa ese momento en el cual nosotros abrimos la palabra para llenarnos, para instruirnos, para conocer el corazón de Dios, y entonces viene y trae un espíritu de cansancio, de agotamiento a nuestras vidas, y entonces quedamos ahí dormidos y no leemos la palabra de Dios. Y esas son cosas que nosotros tenemos que ir venciendo en nuestra vida, porque nos tenemos que nutrir si realmente queremos crecer y ser vidas triunfadoras, porque nosotros, Dios nos dio la habilidad a nosotros, la capacidad para ser triunfadores. Y no tenemos por qué despreciar eso o regalárselo al enemigo. Todo lo contrario, tú eres un triunfador, yo soy una triunfadora. Y eso es lo que nos tenemos que repetir constantemente en nuestras vidas. El enemigo está debajo de nuestros pies. Él tiene que quedar aplastado, no nosotros. Nosotros ya no tenemos un espíritu de amargura, no tenemos un espíritu de paranoia, porque todas esas cosas pueden ser quitadas de nuestras vidas. Así que cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a orar. Señor, ahora queremos participar de tu mesa. Te damos gracias porque nos has hecho una invitación especial para compartir tu mesa en esta mañana.